En este vídeo vamos a resolver el problema 1.8 de la introducción a la mecánica cuántica de Griffiths y lo que se nos pide es lo siguiente. Se nos pide que supongamos que a este potencial en la ecuación de Schrödinger, que ya sabemos que bueno, para una dimensión pues puede depender tanto del tiempo como de la coordenada de posición x. A este potencial se nos dice que le añadamos un potencial V0, que es un potencial constante, que no depende de ninguna variable. Entonces, se nos dice que comprobemos que al añadir esta constante a este potencial, la función de onda que para la ecuación de Schrödinger normal, que podemos llamar psi, se nos dice que al añadir ese potencial constante, se le añade un término que es e elevado a i por v0, que es el potencial, por t entre h al cuadrado. Es decir, que es un potencial, o sea, se le añade como un factor de fase, que se llama, ¿vale? Se nos dice que comprobemos esto. Por lo tanto, vamos a suponer que la función, la vamos a llamar psi sub 0, es igual a lo que se nos dice, ¿no? La función de onda original por este factor de fase, y tenemos que comprobar que esto es así. Entonces, vamos a demostrar que esta función satisface la siguiente ecuación, que es simplemente la ecuación de Schrödinger, pero en el que incluimos esta función psi sub 0, ¿vale? Entonces escribimos la ecuación de Schrödinger para esta función, teniendo en cuenta que ahora el potencial va a ser v más v0, ¿vale? Y ahora pasaremos a comprobar que al tener la función de onda esta forma, se sigue cumpliendo la ecuación de Schrödinger. Entonces, para resolver esta ecuación, lo primero que tenemos que saber es la forma que tiene psi sub 0 con respecto de t y luego la derivada segunda parcial con respecto a x, ¿vale? De esa psi sub 0. Empecemos por la derivada parcial con respecto al tiempo. Esto es simplemente hacer la derivada parcial de psi por elevado al factor de fase, y podemos comprobar que esto es igual a la derivada parcial de chi por el factor de fase menos, porque cuando hacemos la derivada sale un menos delante, por sí por el factor de fase, ¿vale? Y por otro lado, la derivada parcial segunda con respecto a x es igual a, esta es más fácil, porque el único factor que depende de x en esta expresión es psi. Entonces esto es más fácil, simplemente por el factor de fase, que tenemos aquí, y ya está. Ahora vamos a poner todas estas dos expresiones dentro de esta ecuación de Schrödinger, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Obtenemos IH barra por psi respecto a t por el factor de fase menos IH barra y por V0 entre H barra por psi por el factor de fase. Perdón, que me he equivocado. Y esto es igual al otro lado de la ecuación. Vamos a tener menos H barra entre 2m, ¿vale? Por el factor de fase otra vez, que se repite todo el rato, más los potenciales, o sea, el potencial por el factor de fase, ¿vale? Y fijémonos que cada uno de esos sumandos tiene
un factor común, el cual lo podemos eliminar. Y nos queda lo siguiente. IH por la derivada parcial de t menos, o en este caso más, porque fijémonos que h con h se va y la i con la i multiplicada es menos 1. Menos 1 por menos es más. V0 por psi es igual a menos h barra al cuadrado entre 2m por la derivada parcial segunda con respecto a x más v por psi más v0 por psi. Y fijémonos que esto se va con esto y lo que nos queda es la ecuación de Schrödinger para psi, que sabemos que para esta función sí que se cumple y por lo tanto la ecuación original, que es esta de aquí, también se cumple y lo hemos demostrado. Entonces ya nos podemos dar por satisfechos.